Quiero hablar de la valentía de Paula, que nos ha enseñado que el futuro también puede consistir en volver, cuidar la tierra y dar una nueva vida a aquello que heredamos. Y yo también intento transmitir esos valores de familia, de esfuerzo, de sacrificio y de trabajo, que creo que la gente joven necesita este discurso de que no todo el mundo tiene que estar trabajando para otra persona o dedicado a un empleo público, que hay muchas salidas y que los que no somos emprendedores también tenemos un hueco en la sociedad y que si queremos y trabajamos por ello lo conseguimos. La emoción de Blanca Paloma, la emoción que siempre encuentra el camino para llegar al corazón de las personas. ¡Guau! Qué orgullosos cuando te vimos en 2023. Muchísimas gracias por haber pensado en mí para formar parte de esta generación de emergentes que amamos lo que hacemos y llevamos con orgullo el nombre de la terreta, en mi caso, hasta el escenario de Eurovisión. La pasión de Sergio Peldaños, su amor por la gastronomía y la comunicación en un proyecto empresarial y marca a personas que inspira, desde luego, a mucha gente. Me abrí las redes sociales, empecé a hacer una cosa para la que no se requiere ningún talento, como es comer, y ya está. Y a raíz de eso, pues empecé a contar historias, empecé a contar mi vida y a vivir las cosas de la manera más sincera y genuina que pudiese hacerlo. Y eso al final creo que es lo que en última instancia acaba conectando con las personas, hasta el día de hoy, que tengo la suerte de tener una gran comunidad. La creatividad de Marta. Esas creaciones que transmiten belleza, sensibilidad, identidad propia. Para los que no conozcáis mi marca, se llama Aprils. Es una marca de joyería artesanal, de piezas muy especiales con formas orgánicas, fabricadas en plata de ley y piedras. Diseño y fabrico a mano cada joya en mi taller. Y la disciplina de Enrique, porque el talento abre sin duda muchas puertas, pero la disciplina, si no existe, no nos lleva absolutamente de ninguna manera a la meta. Precisamente venir de ganar esas medallas es lo que hace mirar a un futuro con ambición. Y nuestro objetivo a corto plazo está clarísimo. El año que viene, si nos metemos entre los 4 primeros, conseguiremos una plaza directa a Los Ángeles 2028. Ellos son como la Valencia que nosotros queremos o que yo quiero, porque transmiten una Valencia optimista, son nuestros Mr. Optimist particulares y es gente que es vibrante y es gente de la cual tenemos que aprender. Yo creo que es esa la Valencia que necesitamos.